Precioso Cristo, te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Señor Jesucristo. Invocamos tu nombre, Señor Jesús. Señor Jesucristo, invocamos tu precioso nombre, Jesús. El Padre te constituyó la principal piedra del ángulo. Tú eres la principal piedra del ángulo, Señor. Tú eres el fundamento de nuestras vidas, Señor Jesús. Tú eres la roca cuya obra es perfecta. Tú eres la roca de nuestra salvación, la roca de nuestro refugio. Tú eres la roca de nuestro escondedero, precioso Jesús. Señor Jesucristo, nos refugiamos en ti, Señor. Te adoramos, Dios, precioso Cristo, te amamos. Expresamos nuestra alabanza con nuestros labios, Señor, desde nuestro interior, con nuestro corazón, con nuestra alma, Señor. Te expresamos cuánto te amamos porque tú nos amaste primero a nosotros, Cristo. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesucristo. Somos el fruto de tu sufrimiento. Te exaltamos, te alabamos, Jesús. Fuimos hechos para la alabanza de tu gloria, Jesús. Fuimos hechos para buenas obras, Dios. Te cantamos, Dios, te cantamos, Jesucristo, porque tú eres digno en los cielos y en la tierra, Jesús. Piedra viva escogida y preciosa es 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 Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Piedra viva escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá, gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá, que hiere y desmenuza. Gran monte se convertirá, gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá, gran que hiere y desmenuza. Piedra viva escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá, gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá, la que hiere y desmenuza.
convertirá. Gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. La que hiere y desmenuza. Piedra viva escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Piedra viva y escogida es precioso. Piedra viva escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá. Tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Piedra que hiere y desmenuza. Gran monte se convertirá. Tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Piedra que hiere y desmenuza. Piedra viva escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra. Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra. Padre te constituyó roca de mi salvación. Amén, Jesús. Amén, precioso Cristo. Eres digno de todo loor y alabanza, Cristo.
creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Es el Admirable, admirable Señor. Eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Eres el admirable, admirable, admirable Señor. Eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Es el admirable, admirable, admirable Señor. Eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Espíritu vivificante, Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Eres el admirable, admirable, admirable Señor. Eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Eres el admirable, admirable, admirable Señor. Eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Eres el admirable, admirable, admirable Señor. Eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable,
Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Eres el admirable, admirable, admirable Señor. Eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Amén, Señor, te admiramos, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, En la hermosura de la santidad tienes el rocío de tu juventud. Eres sacerdote para siempre, sentado a la diestra del Padre estás. En la hermosura de la santidad tienes el rocío de tu juventud. Eres sacerdote para siempre, sentado a la diestra del Padre está. Enviará desde Sion vara de su poder, enviará desde Sion la vara de su poder, enviará
hermosura de la santidad. Tienes el rocío de tu juventud. Eres sacerdote para siempre. Sentado a la diestra del Padre está. En la hermosura de la santidad. Tienes el rocío de tu juventud. Eres sacerdote para siempre. Sentado a la diestra del Padre estás. Enviará desde Sion la vara de su poder. 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 Tú eres Dios, tú eres Dios, 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 eres Dios. Solo uno fue hallado digno. 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 En la hermosura de la santidad. Tienes el rocío de tu juventud. Eres sacerdote para siempre. Sentado a la diestra del Padre estás. Enviará desde Sion la vara de su poder. Enviará desde Sion la vara de su poder. Eres Dios, eres Dios, eres
solo uno fue hallado digno. 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 Amén, Señor Jesús. Solo hay uno que fue hallado digno en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No había nadie digno de tomar el libro, ni de leerlo, ni aún mirarlo. Solamente tú, Jesús. Por eso te damos a ti toda la gloria, la honra y el honor. Porque ninguno de nosotros, Señor, no hay ningún hombre en la tierra, ni los ángeles, ni los principados, nadie, Señor, es más digno. Solamente tú, Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vendrá a reinar la tierra con justicia, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Bendito eres, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor. Recibe toda la gloria y el poder desde ahora y por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Te bendecimos, Jesús. Amén. Pues buenas tardes nuevamente, bienvenidos todos. Es un gusto verles y saludarles en esta tarde muy padre. Gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar. Y pues vamos a orar primero. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo y comenzamos. Edgar, no sé si me puse muy adelante o así está bien. Tú me dices ahí como veas, ¿no? Sí. Bueno, y ya se me olvidó. Bueno, Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Señor, y reconocemos que tú verdaderamente eres admirable. Podemos abrir tu palabra. Podemos leer, Señor, algunos capítulos de tu palabra que hablan de ti y quedamos admirados, Señor, por todo lo que tú tienes escondido, Señor, reservado para nuestra gloria. Gracias de verdad por la revelación de Cristo y de tu iglesia a través de tu palabra. Oramos que hoy tu precioso Espíritu Santo, con el que hemos sido sellados, escudriñe lo profundo del corazón de Dios y nos dé a conocer aquellos misterios reservados para nuestra gloria. Señor, toma el gobierno y el control de este tiempo. Señor, que tu palabra pueda correr entre nosotros con toda libertad, que tu palabra sea glorificada, Señor. Padre, que tu palabra crezca en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, ponemos este tiempo de meditar en tu palabra, de estudiarla, de escucharla, Señor, para que podamos tener oídos dóciles a lo que está en tu palabra. Bendícenos en este tiempo de comunión, quita toda preocupación, toda angustia,
Señor, todo pensamiento ajeno a ti, quítalo, Señor, y permítenos adentrarnos, Señor, tener el espíritu adecuado para escuchar y recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a Primera de Crónicas, ya vamos en el capítulo 29. ¿Por qué el 29? Porque en este capítulo David continúa con este mensaje, con este discurso, con estas palabras de ánimo a su hijo Salomón, quien sería el próximo rey sobre Israel. Y entonces hemos dicho cómo, a diferencia de lo que vimos en el capítulo 22, Primera de Crónicas 22, en este capítulo 28 y en el 29, David está delante de toda la asamblea de Dios, es decir, delante de todo el pueblo de Israel. Ahí están los príncipes, los administradores, los jefes de familias, los líderes de todo el pueblo, están ahí enfrente con David. Está Salomón también, y David está dando un discurso a todo el pueblo, está dando algunas palabras de ánimo a su hijo Salomón, y David tenía la intención de que todo el pueblo pudiera escuchar las palabras que le estaba remitiendo a su hijo Salomón, que pudiera ser del conocimiento de todo el pueblo de Israel. Entonces, el capítulo 29 es la continuación del 28. De hecho, pues tenemos que verlo de esta manera. Y este capítulo, amados hermanos, de verdad que está asombroso, de verdad. No creo que veamos hoy todo lo que tenemos que hablar de este capítulo, pero les anticipo que es algo que nada más de pensar que voy a comenzar a hablar de esto, mi corazón ya está palpitando fuertemente. Porque aquí hay un mensaje muy, muy padre de parte de Dios para animarnos a todos nosotros. Era un mensaje de Dios de David para su hijo Salomón, y después se convirtió en un mensaje para todo el pueblo, y podemos ver la culminación de este capítulo. Bueno, aquí se narra la muerte de David también en este capítulo, pero antes de su muerte sucedieron cosas muy interesantes que nos describe este capítulo 29. Así que vamos a entrar a este capítulo. Ya empezamos un poquito el domingo, pero vamos a continuar aquí. Y bueno, entonces vamos aquí, capítulo 29, y vamos a leer el versículo 1. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí que David está hablando de esta situación, y de lo que quiero hablar hoy, amados hermanos, es de el afecto que tenía David por la casa de Dios. Ese podría ser como el título, ¿no? El afecto que tenía David hacia la casa de Dios. Y leemos esto, que David está delante del pueblo diciendo que Dios eligió a Salomón, que él es un joven todavía, es de tierna edad, pero Dios lo ha pues elegido como el rey, para que también tenga la labor de edificar esta casa para Dios. Entonces, pues esto dijo aquí: todavía mi hijo es joven, es inexperto en muchas cosas, y la obra, dice el versículo 1, la obra es grande. Debemos de notar esto que está diciendo David, porque era real, era algo verdadero. O sea, la labor, la obra de edificación de la casa de Dios es una obra grande, amados hermanos. No crean que la edificación, trasladándolo ahora para nuestros días, la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el lugar donde Dios habita, no crean que es algo como, pues a ver cómo podemos edificar la casa de Dios. No, realmente la edificación de la casa de Dios es una obra grande, amados hermanos. Es algo asombroso, es algo majestuoso. ¿Por qué razón? Porque aquí mismo David se lo explica a su hijo Salomón y a todo el pueblo. La casa no es para hombres, sino es para Jehová Dios. Nosotros, cuando estamos reunidos, estamos edificando esta casa. Y cuando estamos reunidos, debemos de tener esto muy claro. Más allá de sentir o no sentir, Dios está aquí, amados hermanos. Dios está en medio de nosotros. Jesucristo lo prometió: donde dos o más están congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Entonces, es una realidad. No importa si lo sentimos, si no lo sentimos,
si percibimos su presencia en el Espíritu, que esto es algo glorioso, que está abierto para todos nosotros, percibir su presencia en la reunión de los santos es algo a lo que tenemos acceso. A veces no lo percibimos, pero no es cuestión de Dios, es de nosotros. Es porque nosotros no tenemos como la apertura en nuestro corazón para percibir y tener esta sensibilidad espiritual de que Dios está aquí. Qué tremendo. Entonces la obra es grande. La edificación de la casa de Dios es algo grande, amados hermanos. No es algo de menospreciar, no es algo insignificante, es algo grande, es algo asombroso. Y Dios nos ha llamado a todos nosotros para poder participar de esta edificación. Entonces la obra es grande, dijo David aquí delante de todo el pueblo, a la asamblea. Mi hijo es muchacho, es de tierna edad, o sea, es joven, es inexperto y bueno, va a necesitar, como ya vimos anteriormente, del apoyo voluntario e inteligente de todos ustedes. Fue lo que David le habló a todo el pueblo en el capítulo anterior, 28. Entonces, en Primera de Crónicas 22, en el versículo 5, en la primera parte, David dijo de su hijo Salomón que era muchacho y de tierna edad. Esto refuerza lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 29, versículo 1. Entonces, mientras que la edificación de la casa de Dios no era cualquier cosa, era una obra grande, ¿sí? El versículo aquí, Primera de Crónicas 22:5, nos dice que esta casa que tenía que edificarse para Dios era magnífica por excelencia. Ya hemos hablado de esto, pero esta labor que iba a realizar Salomón era algo que tenía que distinguirse entre cualquier otra cosa que hubiera en la tierra. Tenía que ser una casa maravillosa, una casa muy especial, algo de alta estima delante de los ojos de Dios, porque Dios iba a habitar en los hombres. Así que la casa que tenía que edificar Salomón era así, grande, la obra era grande. Mismo confirmó ya, si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9, vemos que el mismo Salomón ya refirió estas mismas palabras que su padre le dijo antes de morir. Dice aquí Segunda de Crónicas 2, versículo 5, dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, como su padre le dijo. Mi padre me dijo que la obra es grande. Bueno, yo tengo muy claro, yo tengo muy presente las palabras de mi padre David. Él me dijo que la obra iba a ser grande. Así que la casa que tengo que edificar, dice aquí, ¿sí?, ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses, dice aquí la Escritura. Y el versículo 9 del mismo capítulo dice, para que me preparen mucha madera, era un mensaje que le estaba mandando Salomón al rey de Tiro, llamado Hiram. Dice, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Entonces, Salomón tenía muy presente aquellas palabras de David, su padre. Qué importante es esto, ¿no? Ya me dio calor. Que podamos tomar en cuenta las palabras, que Dios nos dice. Dios se encarga de decirnos una y otra vez algunas cosas y nosotros tenemos que debemos tomar en cuenta esas palabras. Bueno, aquí vemos un claro ejemplo de que Salomón sí tomó en cuenta con mucha seriedad aquellas palabras de su padre David. La obra es grande, hijo mío. Y Salomón dice, sí, la edificación, lo que voy a edificar ha de ser grande, ¿sí? Porque no es, tiene que ser grande y portentosa porque es para Dios, ¿de acuerdo? Entonces, esta edificación era algo maravilloso que tenía que ser edificado. Y bueno, la edificación de la iglesia es igual, amados hermanos, es algo maravilloso. Y Dios nos ha invitado a colaborar en ello, edificar la casa de Dios. Con la presencia de nosotros hoy, estamos colaborando en edificar la casa de Dios. Y más, si tú tomaste un tiempo temprano en la mañana o en la tarde, no sé, pero tomaste un tiempo para leer la palabra, para meditar un poco en ella, vienes vivo. No estás muerto espiritualmente hablando, estás vivo. Y como estás vivo,
Entonces tienes la capacidad para edificar su casa, que es la iglesia. Qué tremendo, ¿no creen? Entonces nosotros estamos invitados a esto. Ahora, continúa aquí David hablando en el capítulo 29, regresemos al 29, Primera de Crónicas 29, después de que habla que la obra es grande, ¿sí? Porque es para Dios, no es para ningún hombre, dice el versículo 2, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Y versículo 3, además de esto, dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Dice que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro y de oro de Ofir. Dice, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Dice aquí la escritura. Entonces, en estos versículos, amados hermanos, vemos que David está hablando delante de toda la asamblea. Ahí están todos presentes, también está su hijo Salomón, y David no es el que estuviera diciendo, miren cuánto yo he aportado para la casa de Dios, sino que David con sencillez de corazón está hablando esto, hermanos. No crean que era algo presuntuoso por parte de David. O sea, él al estar anunciando delante de toda la asamblea aquello que con mucho esfuerzo había preparado para la edificación de la casa, no era una presunción, no era un asunto de hacer sentir mal al pueblo, decir yo he aportado mucho y ustedes no han aportado nada. Era simplemente la realidad, era la realidad. David no estaba mintiendo, pero lo que quiero que veamos es que David al decir esto, no está diciendo yo he dado mucho y ustedes, ¿qué onda con ustedes? Ese no es el espíritu de David, lo vamos a ver ahorita. Ese no es la actitud, no es el pensamiento de David, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué David dio todas estas cantidades extravagantes, hermanos? ¿Por qué dio tanta cantidad de oro y de plata? ¿Por qué? El versículo 3 nos da el secreto de esto, porque David tenía sus afectos hacia la casa de Dios, hacia la casa de Dios. ¿Y qué es tener un afecto? Bueno, esta palabra afecto se traduce como amor, es lo principal que en relación al significado de esta palabra afecto, es amor. Es decir, que cuando nosotros tenemos nuestro afecto en algo, lo amamos. Amamos eso, ¿de acuerdo? Amamos porque nuestros afectos están colocados en aquella situación, ¿de acuerdo? Pero también esta palabra habla de un cariño, o sea, de algo que quieres, de algo que quieres. O sea, amas algo, pero también lo quieres, ¿de acuerdo? Y esta palabra también nos indica que David tenía todo su deseo en esa casa de Dios. Eso significa afecto, deseo. También significa estima, gozo, satisfacción y agradable. Entonces podemos ver que David, amados hermanos, amaba ese lugar. Aunque él no vio la edificación de esa casa, pero él se entusiasmó muchísimo. ¿Por qué razón, amados hermanos? ¿Y por qué acumuló tanto para la edificación de esa casa? Por una razón, porque aunque él no lo pudo edificar, Dios le dijo, de todas maneras sí se va a llevar a cabo. Tú no lo vas a ver ya, David, tú vas a ser reunidos con tus padres, o sea, vas a morir y ya no vas a ver esta casa edificada, pero tu hijo lo va a edificar. Así que aunque David no iba a ver la culminación, ni siquiera el inicio de esa edificación del templo de Dios, él puso todo su afecto en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, sí se va a llevar a cabo. No lo vas a ver ahora, pero se va a llevar a cabo. David no fue mezquino en ese asunto, no fue como un asunto de decir, bueno, pues
como yo ya no lo voy a ver, pues ¿para qué me esfuerzo? Como dice el versículo 2. Con todas mis fuerzas he preparado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. ¿Para qué me esfuerzo si ya no lo voy a ver? ¿De qué sirve que me esfuerce en preparar todo este material para edificar la casa de Dios si yo no lo voy a ver? Bueno, David no fue una persona mezquina en ese sentido. Todo lo contrario, él se esforzó, amados hermanos. Puso mucho empeño para poder proveer todo este material precioso de alto valor para poder edificar el templo o la casa de Dios, que su hijo Salomón se iba a encargar de eso. Entonces, este David amaba ese lugar. No lo vio, pero amaba ese lugar. Su deseo en esa casa era de alta estima delante de sus ojos, esa casa que tenía que ser edificada, y su gozo, había un gozo en su espíritu, un gozo en su corazón por la realización, por la materialización de ese edificio espiritual para Dios. Qué tremendo, porque ahí estaba el gozo de David. Era algo que le provocaba satisfacción, era algo agradable para él. Por eso, por esta satisfacción, él pudo esforzarse demasiado para acumular todo este material. Qué importante es esto. Fíjense, el afecto de David era a tal punto que hay algunos salmos que nos revela, aparte de esto que estamos leyendo en Crónicas, el afecto que tenía David por la casa de Dios. Hay algunos salmos que nos hablan de este afecto que él tenía por su casa, y aunque él no vio la culminación de ese lugar, él dijo lo siguiente, por ejemplo, versículos que sabemos y citamos constantemente. Salmos 27:4, vamos a leer rápidamente. Dice aquí el Salmos 27, versículo 4. Bueno, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto, amado hermano, nos habla del corazón de David. David tenía su afecto por la casa de Dios. Y esto era lo que David demandaba y buscaba. ¿Qué demandaba y qué buscaba por parte de Dios? Estar en su casa todos los días de su vida. Todos los días David quería estar allí. Por eso hizo grandes cosas para que esto se llevara a cabo. Bueno, ahí está reflejado en este versículo el corazón de este hombre llamado David. Y vamos al Salmo 84, versículo 4, donde vamos a leer del 1 al 4, pero el 4 es el versículo en el que quiero hacer énfasis. Salmos 84, del 1 al 4, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Qué tremendo. David decía: bienaventurado el que habita en tu casa. Es bienaventurado, es dichoso, es feliz aquel que puede habitar en tu casa, porque perpetuamente levantará una alabanza para ti. Entonces, vemos esto, amados hermanos, de parte de David. Esto nos refleja el gran anhelo, el deseo, el afecto que tenía David por la casa de Dios. Esto lo escribió, ni siquiera pudo ver ese edificio terminado, pero él anhelaba estar en ese lugar para ver la hermosura de Dios, para contemplar su belleza, para inquirir en su templo, para ser un hombre bienaventurado por habitar en ese lugar. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, regresemos a Crónicas. Miren, en Primera de Crónicas 22, en el versículo 14, leemos cómo David, con grandes esfuerzos, preparó mucho material para la casa de Dios. Este versículo es igual al de Primera de Crónicas 29, versículo 2. Bueno, pero vamos a leer este versículo de Primera de Crónicas 22, 14. Dice aquí, he aquí, dice: yo con grandes esfuerzos
he preparado para la casa de Jehová, dice, 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. Quiero que veamos esto que David hizo. Por eso el versículo 3 de Primera de Crónicas 29, donde nos dice que su afecto estaba en la casa de Dios, podemos ver cómo era su afecto. Fíjense todo lo que estaba dando David, todo este material, el oro, la plata, ya hemos leído del bronce, del hierro, de la madera, de las piedras preciosas. Todo este material lo estaba dando David para que la casa de Dios pudiera ser edificada. Pero dice aquí en el versículo 14 del capítulo 22 de Primera de Crónicas, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová, dice, 100,000 talentos, 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho, dice aquí la escritura. Bueno, el equivalente a estas cantidades de oro y de plata que la Biblia está mencionando en este versículo son las siguientes. Cuando está hablando aquí de 100,000 talentos de oro, está hablando de 300 toneladas de oro. ¿Se imaginan esa cantidad? 3,300 toneladas de oro fue lo que David puso para la edificación de esta casa. Y 33,000 toneladas, amados hermanos, 33,000 toneladas de plata. Fíjense esas cantidades extravagantes que David puso con muchos esfuerzos, dice la Biblia, para poder dar para la casa de Dios. Fíjense, cuando la Biblia habla de estos grandes esfuerzos por parte de David, sin duda alguna está hablando de las batallas que él enfrentó. Acuérdense que él peleaba contra muchos pueblos y cuando Dios le daba la victoria en esas batallas, él recogía el botín, ¿de acuerdo? Y lo repartía entre sus hombres, pero pues lógicamente que él también se quedaba con parte de ese botín. Bueno, estamos viendo en qué utilizó aquel botín de aquellas batallas que David emprendió, batallas que peleó a favor de Dios. Entonces, aquí vemos en este versículo 14 que David con mucho esfuerzo, ¿sí?, pudo preparar 3,300 toneladas de oro y 33,000 toneladas de plata. ¿Cómo ven eso? Entonces, esto nos deja ver que verdaderamente David tenía un afecto muy grande por la casa de Dios. Un afecto muy grande. Bueno, dice aquí, asimismo he preparado madera y piedras, a lo cual tú añadirás, le dijo David a Salomón. Bueno, esto que estamos leyendo, Primera de Crónicas 22:14, es una muestra del afecto que tenía David por la casa de Dios, amados hermanos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, regresando al capítulo 29, vemos que además de esto que ya leímos en el capítulo 22, versículo 14, en el capítulo 29, versículo 3, en la segunda parte, nos dice que por cuanto David tenía sus afectos en la casa de Dios, dice, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Ahí estamos en el versículo 3. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, aquí está diciendo todo lo demás que preparé. ¿Qué es lo demás que preparó? Esos 3,300 toneladas, 3,300 toneladas de oro y 33,000 toneladas de plata. Dice, además de eso, ¿sí?, que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, y versículo 4, más cosas que dio, 3,000 talentos de oro. O sea, esto se suma a lo del capítulo 22, versículo 14. O sea, esto es algo adicional que David dio a lo que nos dice Primera de Crónicas 22, versículo 14. ¿Estamos claros? Ahí se habla de 3,300 toneladas de oro y 33,000 toneladas de plata. Bueno, adicional a eso es lo que estamos leyendo aquí, en el versículo 4 del capítulo 29. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Versículo 5, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas
de plata. ¿Qué es lo que está diciendo David en estos versículos? Sencillamente, amados hermanos, simple y llanamente lo que David está diciendo en estos versículos es que él estaba entregando de su tesoro personal, de lo que le pertenecía a él, ¿de acuerdo? O sea, esto ya era de David completamente, también lo anterior, pero esto era como de su tesoro personal. Y David estaba dispuesto a entregarlo absolutamente todo para la edificación de la casa de Dios. O sea, aquí lo que David nos está diciendo del versículo 3 al 5 es eso, que él estaba entregando de su pertenencia, de su propiedad, de su tesoro personal, oro y plata. O sea, esto es mío y esto yo lo doy para la casa de Dios. Qué tremendo. Entonces, lo que David estaba dando aquí, eran 100,000 kilos de oro. Ya no eran toneladas, pero eran 100,000 kilos de oro. Y oro de Ofir. Esto es un oro como más especial, como, sí, más especial. Pero esto que David estaba entregando, esta cantidad de oro, 3,000 talentos de oro de Ofir, es el equivalente a 100,000 kilos de oro de Ofir. Y los 7,000 talentos de plata, el equivalente son 260 toneladas de plata refinada. O sea, ya ni siquiera tenían que pasarla por un horno para que pudiera ser pura esta plata, sino que ya estaba refinada y eran 260 toneladas de plata. Qué tremendo. Esto fue del tesoro personal de David. O sea, era algo que le pertenecía y él dijo, por cuanto mi afecto está en la casa de mi Dios, yo lo voy a dar todo esto. Y lo dio, David dio estas cantidades que son extravagantes, amados hermanos. No son cantidades menores, son cantidades muy altas que este hombre, por cuanto tenía su afecto, escuchen bien esto, en la casa de Dios, él lo dio. ¡Qué tremendo! Este es un hombre que tiene su afecto en la casa de Dios. No solamente el deseo de estar en ese lugar, de estar todos los días de su vida, de ver la belleza de Dios, de poder ser bienaventurado por estar en esa casa, sino también el afecto hacia la casa de Dios. La podemos ver aquí en David porque él estuvo dispuesto a dar con mucho esfuerzo, amados hermanos, para la edificación de esa casa. Y aparte de su tesoro personal, estuvo dispuesto a entregar todo, absolutamente todo, no quedarse con unos gramos de oro, con unos gramos de plata, sino entregar absolutamente todo para la edificación de la casa de Dios. Esto, amados hermanos, es un gran ejemplo de alguien que verdaderamente tiene su afecto en la casa de Dios. Es decir, que tiene su amor, que tiene que quiere ese lugar, que tiene su afecto hacia ese lugar, que ahí encuentra satisfacción, que ahí está su deseo, que ama ese lugar. Qué tremendo, amados hermanos. Bueno, vemos esto de David. Ahora, aquí surge una pregunta para todos nosotros, hermanos, y debemos de preguntarnos con seriedad lo siguiente: ¿dónde está nuestro afecto? ¿En dónde está nuestro afecto? David tenía su afecto en la casa de Dios e hizo cosas extravagantes. Él deseaba habitar en ese lugar para ver la belleza de Dios, la hermosura de Dios, pero también con mucho esfuerzo, amados hermanos, pudo dar, y de su propio tesoro dio todo, absolutamente todo. Bueno, la respuesta a esta pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está nuestro afecto? ¿Sí? La respuesta a esta pregunta determinará dónde está nuestro corazón. Porque el afecto de David estaba en esa casa, porque su corazón estaba allí. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿dónde está nuestro afecto?, va a determinar dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Donde esté nuestro afecto, amados hermanos, es decir, donde está nuestro amor, donde está lo que queremos, donde está nuestro deseo, donde está nuestra estima colocada,
donde está nuestro gozo, donde está nuestra satisfacción, ahí está nuestro corazón. En eso, en lo que te trae satisfacción, en lo que te produce gozo, en lo que quieres, en lo que amas, ahí está tu afecto. Y donde está tu amor, tu deseo, tu estima, tu satisfacción, pues ahí está tu corazón, ahí está mi corazón, nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón, amados hermanos, allí nosotros lo entregamos todo. Todo lo entregamos, amados hermanos, porque nuestro afecto está ahí, porque nuestro amor está ahí. Por cuanto mi amor y mi satisfacción, mi deseo, porque quiero eso, porque amo, ¿sí? En este caso la casa de Dios, entonces ahí está mi corazón y ahí yo entrego todo. Es lo que estaba haciendo David. David dijo, aquí yo entrego todo. Entregué muchas batallas, entregué todo este material, entregué absolutamente todo, porque mi afecto se encuentra en esta casa, la casa de Dios. Qué tremendo. Entonces, nosotros podemos pensar con seriedad, ¿dónde está nuestro afecto, hermanos? ¿Dónde está? Tal vez nuestro corazón se inclina a muchas cosas, pero nuestro afecto tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo y por consecuencia en su casa también, que es la iglesia. Ahí tiene que estar nuestro afecto, ahí tiene que estar nuestro amor, en la casa de Dios. Ahí está lo que queremos, lo que amamos, lo que deseamos, lo que alberga nuestro corazón, un anhelo por estar en la casa de Dios. Ahí está nuestra satisfacción y nuestro gozo. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro afecto. Bueno, Jesús habló de esto también en Mateo capítulo 6, versículo 21, pero es interesante que Jesús habló de esto. Jesús dijo ahí en Mateo 6, 21, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y David tenía tesoro, su tesoro personal, ¿sí? Pero lo entregó a la casa de Dios. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Jesucristo dijo lo mismo. Donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Es decir, allí va a estar tu afecto, porque eso lo amas, porque eso lo quieres, porque eso lo deseas, porque eso es de alta estima delante de ti, porque eso es tu satisfacción, porque eso te produce gozo. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, pues Jesucristo habló aún de esto y es muy interesante porque donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, esto que estamos leyendo en Crónicas, amados hermanos, nos deja ver dónde David tenía su corazón. David está abriendo su corazón delante de toda la asamblea. Ahí están todos reunidos. Está su hijo Salomón. Y David está abriendo su corazón delante de todos ellos. Y les dice, mi corazón, mi afecto, mi amor, lo que quiero, lo que anhelo, lo que deseo, lo que me produce gozo y satisfacción es la casa de Dios, porque allí Dios habita, porque Dios va a habitar en ese lugar que va a ser edificado. Entonces, David, amados hermanos, podemos ver con esto que estamos viendo en Crónicas, dónde verdaderamente se encontraba el corazón de David. Y podemos ver al mismo tiempo, según las palabras de Cristo que acabamos de leer en Mateo 6:21, que este David tenía un verdadero tesoro en los cielos. Qué glorioso es eso. David tenía un tesoro en los cielos. Él dijo, de mi tesoro personal lo doy todo. Y con muchos esfuerzos preparé estas toneladas de oro y estas toneladas de plata. Y aparte de mi tesoro personal, de lo que es mío completamente, lo doy absolutamente todo. Me voy a quedar sin un peso en esta tierra, pero tengo un tesoro en el cielo. Qué tremendo, amados hermanos. Piensen en esta mujer que estaba dando su ofrenda. ¿Se acuerdan cuánto dio de ofrenda esa mujer? 2 blancas, ¿no? 2 blancas. Y cuando Jesucristo vio eso, llamó a sus discípulos, ¿no? A ver, muchachos, vengan, dejen de estar preocupados porque vamos a comer. Vengan para acá. Necesito ilustrar, enseñarles algo importante. ¿Ven esa mujer? Esa mujer está dando todo, porque de todo su sustento le está dando. Todos. Y Jesucristo veía cómo los
los ricos echaban de lo que les sobraba, pero esta mujer echó todo su sustento, 2 monedas, 2 blancas, dice la Escritura, y esas monedas eran las de el menor valor, amados hermanos. No tenían valor alguno esas 2 monedas, esas 2 blancas, ¿no? Y podemos pensar, híjole, esa mujer dio 2 blancas, yo ni siquiera tengo una blanca, yo tengo una negra, situación económica. Pero esa mujer dio su sustento. Entonces, esa mujer, imagínense, estaba atesorando para el cielo. Su tesoro estaba en los cielos. Eso es increíble, amados hermanos. Porque cuando nosotros tomamos el espíritu correctamente, cuando tenemos la actitud correcta delante de los ojos de Dios, entonces esto, amados hermanos, se traduce en un tesoro en los cielos. Cuando nosotros podemos dar para el Señor y podemos tener esta visión, amados hermanos, que es para el Señor y que esto es algo que va a abonar en mi cuenta para un tesoro en los cielos. Entonces vemos que David nos está revelando cuál era su corazón, porque su afecto estaba en esa casa, en la casa de Dios. Entonces, bueno, podemos ver esto, amados hermanos. Ahora bien, fíjense bien, David, ya vemos dónde estaba su corazón y dónde estaba con un tesoro. En la tierra ya se quedó sin nada, pero en el cielo tenía un gran tesoro, según Jesucristo habló en Mateo capítulo 6, versículo 21. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, David tenía un tesoro muy grande en los cielos. Ok, ahora bien, fíjense bien. David, amados hermanos, David quería que todo el pueblo de Israel tuviera un tesoro igual que él en el cielo también. David tenía esta intención para todo el pueblo. Por esta razón, podemos leer la última parte del versículo 5 de Primera de Crónicas 29. Vamos a leerlo. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 5, la última parte. David suelta esta pregunta y dice aquí lo siguiente: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Recuerden que está delante de toda la asamblea. Y David suelta esta pregunta delante de todos. Primero David dijo, yo he dado todo esto. No estaba presumiendo. No estaba diciendo, yo he dado mucho. Y voy a dar todo mi tesoro personal. Y me voy a quedar sin nada. No era algo arrogante en David. Simplemente él estaba hablando la verdad. Pero cuando dice esto, que con muchos esfuerzos ha dado para la casa de Dios y que también de su tesoro personal le estaba dando absolutamente todo, ¿sí? De pronto suelta este reto a todo el pueblo. Le dice, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Todos estaban ahí reunidos. ¿Quién está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? Es lo que estaba diciendo David en otras palabras. Entonces, podemos ver la respuesta del pueblo del versículo 6 al 9. La respuesta de verdad que fue maravillosa por parte del pueblo, fue algo sensacional. Esto, amados hermanos, fue un avivamiento en el pueblo de Dios. Lo que vamos a leer a partir del versículo 6 al 9 fue parte de un avivamiento en el pueblo de Dios también. Dice aquí, versículo 6, entonces, dice, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel ofrecieron voluntariamente. David no los estaba forzando, no les hizo manita de cerdo, o ¿cómo se dice? De puerco. De Dios ofrecieron voluntariamente. Esto es muy importante. Es muy importante porque para la casa de Dios este debe de ser el espíritu, este debe ser el corazón, dar de manera voluntaria. Y dice aquí la escritura, versículo 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios, y aquí comienza a dar otra vez también cantidades. Dice, y dieron para el servicio de la casa de Dios, dice, 5,000
talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Dice, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Versículo 9, muy importante lo que dice aquí. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Este versículo 9 se va a la luz. Está impresionante. Porque aquí podemos ver reflejado el corazón de todo el pueblo, amados hermanos, de absolutamente todo el pueblo. El pueblo pudo contribuir de manera voluntaria, con alegría y de todo corazón. Esa es la actitud para dar, amados hermanos. Esa es la actitud para dar. Con alegría, de manera voluntaria y de todo corazón. Ese es un principio básico, amados hermanos, para entender cuál es la manera de dar. No es de otra manera. Esta es la forma de dar para la casa de Dios, con alegría, de todo corazón y de manera voluntaria. ¡Qué tremendo! Bueno, ¿cuánto fue lo que dio el pueblo? Bueno, ellos dieron 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, porque los dracmas eran monedas. Y también dieron 330,000 kilos de plata y como 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. O sea, dieron de manera abundante para que la edificación de la casa pudiera llevarse a cabo. ¡Qué tremendo! Insisto, el versículo 9 es la clave de todo esto. El pueblo se alegró por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Esto es algo maravilloso, y esto, amados hermanos, solamente es la muestra de un pueblo que está dispuesto para que la casa de Dios pueda ser edificada. Y esto solamente es la muestra de un avivamiento. Tú puedes decir, ¿a poco lo que ofrecieron David y todo el pueblo, ¿a poco eso es un avivamiento? Claro que sí, amados hermanos. Porque cuando hay un corazón abierto para Dios y da, eso es un milagro, hermanos. Eso es un milagro. Fíjense, las personas adultas, esto lo digo con todo respeto, las personas adultas, ¿sí? O sea, ya no niños ni jovencitos o adolescentes, sino ya las personas adultas, cuando conocen de Cristo, amados hermanos, cuando conocen del Señor Jesús, a veces es muy difícil que puedan cambiar su manera de pensar. Hay excepciones y gracias a Dios por ello. Hay muchas excepciones y gracias a Dios por ello. Pero la mayoría, aunque son cristianos y aman a Dios, tienen muchas formas de pensar arraigadas a todas las experiencias que tuvieron desde niños, por su familia, por la educación que recibieron, por el maltrato o por el buen trato que recibió de su familia, y tienen cosas arraigadas tan profundamente que es difícil de soltar, muy difícil. Esto lo hablo principalmente de las personas ya de edad, ¿de acuerdo? Ya señores, de una persona que conoce de Cristo a los 50 años o a los 60 años, tiene muchos pensamientos, muchos hábitos, muchas costumbres, una forma de vivir que es difícil que se pueda zafar de ello, ¿de acuerdo? Pero cuando tú ves que una persona de 60 años conoce a Cristo y de pronto sí es renovada en sus pensamientos y dices, órale, este parece ser un niño espiritualmente hablando, o sea, en cuanto a que recibe todo, se come todo, bebe todo y va creciendo y no tiene nada que ver con su educación, ni con su cultura, ni si fue amado o despreciado por su familia, sino que va creciendo en el Señor. Dices, eso es un milagro de Dios. Es un milagro ver este hermanito, esta hermanita, que aunque son grandes de edad, ¿sí?, no están arraigados a sus experiencias anteriores sin Cristo, sino que ahora se están renovando, están permitiendo una renovación desde su interior. Eso es un milagro de Dios. Bueno, cuando una persona da, también es un milagro idéntico a ese, amado hermano.
Es un milagro idéntico. O sea, tú puedes decir, wow, o sea, los hermanos pueden dar con liberalidad. Es un milagro del Señor. Cada persona que da lo que sea y sobre todo lo que tiene que dar es un milagro del Señor. Pero esto va acompañado de que su afecto está en Dios, amados hermanos. Porque todo lo que damos es para el Señor. David más adelante aquí comienza a orar. Porque es interesante, amados hermanos, cuando todo el pueblo ofreció esta ofrenda voluntaria para edificar la casa de Dios, esto se convirtió, escuchen bien, en una alabanza y en una adoración a Dios. Todo el pueblo comenzó a alabar a Dios, iniciando por David. Comenzaron a alabar a Dios, a presentar sacrificios, holocaustos a Dios. Terminó en un banquete, y les voy a decir algo impresionante. Terminó en Salomón siendo ungido por rey por segunda ocasión. O sea, esto del dar produce alabanza a Dios y está conectado directamente con el milenio, con el reino de Cristo, porque Salomón fue coronado por segunda vez, es decir, fue reafirmado en su trono. Y sabemos que Jesucristo es rey, pero será coronado delante de todos. Así como aquí estaba reunida la asamblea de Israel, así delante de todos los suyos y aún de los que no creen, Jesucristo va a ser coronado como rey. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces David dijo, por ejemplo, en el versículo 14, Primera de Crónicas 29, 14, dijo algo muy importante. Dentro de esta adoración, esta alabanza, esta oración que David está haciendo a Dios delante de todo el pueblo, dice el versículo 14, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Dice, pues todo es tuyo. Esto debemos subrayarlo y tenerlo bien claro, amados hermanos. Dice, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, por eso David no se jactaba, por eso no era una jactancia, por eso no era una presunción, porque decía, yo todo lo que puedo dar es porque Dios me lo dio. No es porque hice buenos negocios o porque me salió bien este asunto, no, sino porque decía, Señor, todo es tuyo, absolutamente todo es tuyo, ¿de acuerdo? Todo es tuyo, Señor, y de lo que yo he recibido de tu mano, te doy. Y este pueblo lo que te está dando, también de eso, de lo que tú le has dado a este pueblo, de eso también ellos te están dando. De manera voluntaria. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que estaba sucediendo aquí, amados hermanos, fue un milagro de Dios, fue un avivamiento. Fue algo impresionante porque todos tenían como visión la casa de Dios. Todos se unieron a la visión de Dios. Todos se unieron a la visión de David y de Salomón. Había una conexión entre todos, amados hermanos. Y aquí podemos ver que entonces el afecto por la casa de Dios no solamente estaba en David, también estaba en todo el pueblo. Todo el pueblo, amados hermanos, cuando David les dijo, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? El corazón de todo el pueblo fue compungido. Y dijeron, yo de manera voluntaria, con todo mi corazón y con alegría voy a dar, porque ahora mi afecto está en el afecto de Dios. Dios tiene su afecto también en esa casa, David tiene su afecto en esa casa, Salomón también lo tiene, yo como parte del pueblo también tengo mi afecto en esta casa. Así que, por supuesto, aquí está. Piedras preciosas, oro, plata, hierro, lo que tengo doy. ¿Por qué? Porque de tu mano, Dios, procede todo y de lo que tú me has dado, yo te doy. Así que yo tampoco me jacto de nada. Qué tremenda actitud de este precioso pueblo en un avivamiento, amados hermanos. Entonces vemos que esto es lo que estaba sucediendo aquí con el pueblo. Bueno, el pueblo, amados hermanos, respondió de verdad, de manera maravillosa. Fue algo asombroso que sucedió en esta reunión, en en este diálogo de David con todo el pueblo y con su hijo Salomón. Todos estaban allí, amados hermanos. Regresando al versículo 9, Primera de Crónicas 29, 9,
quiero poner énfasis en esto, con alegría, dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, dice, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Qué tremendo, amados hermanos, esto es un avivamiento, esto es algo de Dios, esto es algo de Dios. La persona que da es una persona que está avivada, amado hermano, no puede ser de otra razón, no puede ser de otra manera, porque ¿quién se puede desprender nada más así porque sí? ¿Quién? David dijo, con muchos esfuerzos he dado esto. Y debemos reconocer que cuando tú te desprendes de algo para dar al Señor, es con mucho esfuerzo en muchos momentos de tu vida. O sea, a veces no estás holgado, no dices, ay, pues me sobra esto, sino que a veces tienes que hacer un gran esfuerzo por dar al Señor lo que es del Señor. Y no solamente darle lo que es al Señor, sino dar aún más, amado hermano. Qué tremendo. ¿Es un esfuerzo o no? Sí es un esfuerzo. Tienes el gasto de los pañales, de la leche, de las colegiaturas, de esto y de aquello, que se enfermó ahora. Una gripita, vas al médico y medicamentos, 1,000 pesos, increíble. El kilo de tortillas a 20 y ya te cobran el papel y la bolsa. Entonces, yo no sé si les ha pasado esto, pero de pronto el dinero ya no rinde tanto. Pero cuando nosotros tenemos esta actitud que tuvo el pueblo, con alegría de corazón y voluntariamente, amado hermano, Dios hace un milagro con tu economía, de verdad. Dios lo hace. Dios extiende para que puedan ser cubiertas tus necesidades y aún tengas la oportunidad de poder dar al Señor lo que es del Señor. Qué tremendo. Bueno, entonces aquí vemos esta situación. Ahora, dice aquí el versículo 9 que el pueblo se alegró. Es decir, que el pueblo al dar de manera voluntaria experimentó un regocijo, un deleite, un gozo, un placer en el dar. Eso por eso digo que eso es un milagro. Porque ¿quién da de esa manera? Bueno, hay muchas excepciones, es la verdad. Personas que pueden dar con un regocijo, con deleite, con gozo, con placer. Que dicen, Señor, de lo que tú me has dado yo te doy. ¿Cómo de que no? Esto es tuyo, Señor, porque tú me lo has dado. Entonces, la alegría, amados hermanos, con la que este pueblo estaba dando, refleja dónde estaba su afecto también. Ellos lo hicieron con regocijo, hubo un deleite en el dar, no hubo una pesadez, no hubo un desánimo, no hubo tristeza, todo lo contrario, gozo y placer en dar. Y también lo hicieron de manera voluntaria, dice aquí la Biblia. Es decir, que ellos presentaron de manera espontánea, contribuyeron porque querían, no porque se les obligó, no porque los forzaron, no porque hubo una amenaza, no porque te ponen en una lista, ¿no? A ver tú, ¿qué onda contigo? No, hermano, esa no es la actitud. La actitud tiene que ser esta, amado hermano. Podemos ver que este pueblo tenía esta voluntad de dar. Y todo esto, amados hermanos, lo podemos ver reflejado en otros versículos aquí. Por ejemplo, el versículo 9 nos habla de alegría, ¿de acuerdo? El versículo 10 también. El versículo 9 nos habla de la alegría del pueblo y en el versículo 10, la alegría del rey David. Dice el versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David. ¿De acuerdo? Se alegró mucho el rey David. Y el versículo 17 también nos habla de esta alegría. Dice, es una oración de David por toda esta contribución voluntaria del pueblo. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Dice, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente o voluntariamente, porque quiso dar. Qué tremendo.
Pero fíjense, aquí David está diciendo algo bien tremendo en este versículo 17. Está diciendo, o sea, por eso les digo que David no fue presumido al decir, yo he dado todo esto, o como una humildad falsa, decir, pues miren, ¿cuánto he dado para la casa de Dios? Y quiero que sepan que también todo mi tesoro personal lo voy a dar para la casa de Dios. Y así como muy humilde, no. Porque aquí David está diciendo algo bien tremendo en el 17, lo acabamos de leer, pero lo voy a volver a leer para poner énfasis en este asunto. Dice, yo sé, Dios mío, dice que tú escudriñas los corazones. Dice, y que la rectitud te agrada. ¿De acuerdo? O sea, David lo que está diciendo en pocas palabras es que él y todo el pueblo, ¿sí?, pudieron dar con rectitud de corazón porque Dios escudriña los corazones. Es decir, que Dios, amados hermanos, Dios sabe con qué intención damos. Dios sabe con qué intención damos. Esto es un problema en algunas iglesias, porque las personas que de pronto tienen económicamente recursos, a veces son las personas que quieren organizar todo en un lugar, por el hecho de que dicen, pues, oye, pues yo doy. ¿Qué se necesita? Díganme, ¿qué se necesita? ¿Un foco? Yo lo compro, ahorrador, si quieren, ¿no? Y las personas que de pronto tienen como muchos recursos económicos, a veces en las iglesias quieren imponer sus reglas, quieren imponer su manera de pensar y dan para obtener algo en la iglesia, para obtener una posición o para ganarse el afecto de la gente. No sé, pero no es una actitud correcta. Y desafortunadamente para esas personas, amados hermanos, tenemos que ver lo que dice la Biblia. Dios escudriña los corazones. Es decir, que aunque nosotros no tengamos muchos recursos, pero nosotros cuando damos, el primero que ve, amados hermanos, es Dios. Dios está viendo. Dice, esa actitud me agrada. O, oye, esto lo estás dando y tu interés es otro. Eso no lo acepto. Aunque lo des, no, o sea, no es de mi agrado. ¿Por qué? Porque no lo estamos dando con alegría, con un corazón para Dios y de manera voluntaria. ¿De acuerdo? Entonces, vemos, amados hermanos, que Dios escudriña los corazones al dar, y Dios estaba aprobando en David su corazón y en el pueblo su corazón. Todos ellos tenían la estima en la casa de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Y bueno, ellos daban de manera espontánea. La palabra voluntariamente la encontramos en muchos versículos aquí en la Biblia. En el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 9 2 veces, en el versículo 14 y en el versículo 17. En todos estos versículos se habla de cómo el pueblo dio de manera voluntaria. Y por último, para terminar, aparte de estos versículos que les acabo de mencionar, donde se menciona que dieron de manera voluntaria, el versículo 18 también habla de que el pueblo también dio de manera voluntaria, también el 18. Bueno, entonces podemos ver todo esto, amados hermanos, y en todo esto con lo que participó el pueblo, Dios se agradó. Y yo quiero decir esto, amados hermanos, esto fue un avivamiento por parte de Dios, porque cuando la gente da, como dice el versículo 9 de este capítulo 29, con alegría, de corazón y de manera voluntaria, entonces eso solamente es un indicio de que el pueblo está avivado. El pueblo está avivado porque su tesoro está en los cielos, porque su tesoro está en Dios, su tesoro está en Cristo, su tesoro está en la casa de Dios. Y Dios es bueno, amados hermanos. Entonces, bueno, todavía no terminamos este asunto, pero primero Dios, el domingo vamos a seguir hablando un poco más de esto, y yo creo que vamos a culminar con este capítulo 29
con la coronación de, de Salomón como rey. Y hay una conexión, amados hermanos, entre esto, el que el pueblo con alegría, de manera voluntaria, de corazón, daba para la edificación de la casa de Dios. Y de pronto, en esa alegría, en ese gozo, en ese gran gozo, porque eso dice un versículo de este mismo capítulo, que con gran gozo el pueblo estaba celebrando todo esto, dijeron, este es el momento propicio para que Salomón pueda ser coronado por segunda vez como rey de Israel. ¡Qué tremendo! El Señor es coronado cada vez que nosotros, amados hermanos, podemos tener este corazón para su casa y para Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pues te damos muchas gracias por la revelación de tu palabra, que es tan rica, que es tan abundante, Señor, que también nos reta, pero que también nos anima, Señor. Sin duda alguna esto anima, Señor, a nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que pues este mensaje no sea malinterpretado, sino que podamos tener el espíritu correcto, Señor, para escuchar tu voz, porque está en tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú toques nuestros corazones, el corazón de tu iglesia, Señor, para que con un corazón abierto, Señor, con alegría y de manera voluntaria, Señor, podamos contribuir, Señor, para tu obra en esta tierra. Así que gracias, Señor, porque no es algo más allá de nosotros, Señor. David dijo, Señor, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, que ese sea nuestro corazón siempre, el reconocer que tú eres el dueño del oro y de la plata y que tú nos das, Señor, también para que demos. Así que gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor, por tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.